El título de esta sesión es Vulnerabilidades de género en los procesos reproductivos. Entonces, pues pensé, bueno, hay que tener algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es esta condición de vulnerable que puede recibir heridas, lesión física o moral, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Y luego tenemos el género, como esta división de los sexos socialmente impuesta, producto de las relaciones sociales de sexualidad, y que es una construcción social del ser hombre y ser mujer. Algunos elementos contextuales. Previo a 1973, en México existía una política pro-natalista. Entonces, a las mujeres se les motivaba, se les premiaba por tener muchos hijos, ¿no? Echeverría Álvarez en su campaña llegó a decir en 1969, gobernar es poblar. Pero ya una vez que llega a la presidencia de la República en 1970, hay una fuerte presión en la arena internacional que tiene que ver con la regularización del crecimiento de la población. Es así que en 1973 en México se cambia esta política pronatalista por una que pretende frenar el crecimiento de la población mexicana, ¿no? Y entonces es que se crean, instrumentan programas de planificación familiar que buscan precisamente favorecer esta disminución. La investigación que desarrollé en aquel entonces se llamó Procesos de Esterilización en la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta el 2006. Incorporé también el caso de China, específicamente de Beijing, para ver cómo eran los procesos en tanto la política de un solo hijo en las zonas urbanas y 2 en zonas rurales. Algunos de los resultados. El incremento de la salpingoclasia se ha relacionado por una parte a cuestiones que tienen que ver con los aspectos económicos y sociales, o sea, condiciones de economía que son desfavorables, el desempleo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, pero también y sobre todo con la amplia promoción y difusión por parte de las instituciones públicas del sector salud de la esterilización quirúrgica posparto. Las percepciones de las mujeres y los varones entrevistados sobre los servicios de planificación familiar recibidos son sumamente diferenciados. Las mujeres entrevistadas tienen una opinión menos desfavorable que los hombres. No obstante, son ellas las que han tenido más experiencias negativas en los servicios de planificación familiar. Son las mujeres que tienen un amplio historial de uso y abandono de métodos anticonceptivos que son otorgados por la institución previo a la intervención quirúrgica con fines anticonceptivos. Las mujeres que entrevisté atribuyen a la salpingoclasia la aparición de problemáticas de salud como dolores de cabeza, dolores abdominales, aumento de peso, falta de apetito sexual. Los varones entrevistados refirieron la presencia eventual de ciertos malestares locales en los meses posteriores a la intervención. Aquí me parece importante comentar, desde más o menos 1993, en México se utiliza la vasectomía sin bisturí, que es una intervención quirúrgica ambulatoria. La realizan los urólogos en su consultorio médico. No hay necesidad de quedarse en el hospital. Se quedan un poco de tiempo, se pueden ir, reposan en casa 1 o 2 días y pueden incorporarse a sus actividades normales posteriormente. Interesante y se los comento. Hubo un caso de un hombre que fue sometido a la vasectomía
que lo que hizo fue ponerse de acuerdo con su esposa para que ella dijera que ella había sido la sometida a la salpingoclasia. Entonces le hicieron la vasectomía un viernes para que pudiera descansar sábado y domingo y poderse incorporar el lunes de manera normal a sus actividades laborales. Y cuando él me comentaba esto, yo le pregunté que cuál era la razón y decía, es que no quiero ser motivo de burla de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo. Dice, y como las mujeres, pues a las mujeres las ligan y no pasa nada y nadie les dice nada, pues entonces le propuse eso a mi esposa y ella aceptó. Entonces armaron toda esta estrategia para que nadie supiera que el que había sido sometido a la vasectomía había sido él. Y eso tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Con estos mandatos en torno a la fecundidad y la reproducción. Los hombres sexualmente potentes con capacidad de embarazar y que estaba siendo amenazada por el hecho de haber aceptado esta vasectomía. Y que él lo mencionaba, no quiero ser motivo de burlas. Entonces, bueno. Por otra parte, los médicos que entrevisté coincidieron en que debido al papel de las mujeres como cuidadoras y cercanas a las instituciones del sector salud, a ellas se les proporciona menos información, pues se asume que ya lo conocen. Lo comentaba ya, los médicos entrevistados manejan discursos cargados de estereotipos de género que favorecen la esterilización femenina por encima de la vasectomía. Algunos ejemplos, algunos de los comentarios que hicieron, bueno, es que los hijos son de la mujer, ¿no? Los hijos son de la madre, la mujer cumple esta necesidad de ser madre, se queda con sus hijos. Si se divorcian, el hombre querrá tener más hijos con su nueva mujer, ¿no? Y los hombres pueden ser buenos padres a cualquier edad, ¿no? Planteando este elemento que tiene que ver con la capacidad de embarazar, de engendrar en etapas posteriores o más años a los que se han establecido como la edad reproductiva de las mujeres, que llega que es de los 19 a los 49 años, ¿no? Por otra parte, la influencia de la Iglesia Católica en los procesos de toma de decisión de las mujeres es incuestionable y la opinión de los sacerdotes es un aspecto que ellas consideraron como prioritario. A todas las mujeres que entrevisté, o sea, todas las mujeres que entrevisté más bien, acudieron con el sacerdote para solicitar su autorización para someterse a la salpingoclasia. No así en el caso de los hombres. Ninguno de los hombres entrevistados acudió con el sacerdote para conocer su opinión y mucho menos para pedir permiso. O sea, lo que plantearon fue que respetan la postura de la religión católica, pero que no consideraban necesario acercarse a los sacerdotes para solicitar su autorización. Aquí incorporo algunos. Bueno, esta cuestión, por ejemplo, de las políticas de control natal, en la tesis de maestría, bueno, planteé esta cuestión en que no era una decisión personal ni una decisión de pareja, sino que era una disposición de Estado que las mujeres casadas y en edad reproductiva podían tener un solo hijo. Algo que sucedió en China cuando estaba vigente la política de un solo hijo es que se presentaron una cantidad importante de infanticidios, ¿no? Infanticidios femeninos y por otra parte de abortos. Cuando las mujeres sabían que iban a tener una niña, preferían abortar porque por esta cuestión y esta connotación religiosa en la que se consideraba que solamente el hijo puede rezar y orar por sus antepasados, las familias
preferían, las familias, las mujeres preferían tener un hijo que una hija. Por otra parte, la situación de las esterilizaciones de mujeres, ¿no? Las esterilizaciones masivas, los aspectos que tienen que ver con la eugenesia y la imposición de modelos de la familia ideal. La salpingoclasia, en un primer momento, se planteaba que era para mujeres que habían cumplido con este deseo de tener hijos e hijas y que se acercaban ya al final de su edad reproductiva, que es los 49 años. Esto se ha ido modificando y cada vez más encontramos mujeres más jóvenes que ya han sido sometidas a la salpingoclasia. Les comento, cuando yo hice la investigación que era con mujeres sometidas a la salpingoclasia, tanto en el proceso de la maestría como del doctorado, tuve acceso a los expedientes de mujeres que habían sido sometidas a la salpingoclasia. Y en los dos hospitales, el hospital y la clínica en la que yo trabajé, dentro de sus expedientes estaba la carta de consentimiento informado. E invariablemente en todos los formatos de las dos instituciones decía paridad satisfecha. Es decir, la mujer estaba convencida de que ya no quería tener más hijos e hijas, ya había cumplido con ese deseo en tanto a la maternidad y por lo tanto la salpingoclasia era la opción. Al momento de las entrevistas me doy cuenta que no es así, ¿no? Porque hubo mujeres a las que se les sugirió someterse a la salpingo después de un aborto espontáneo, ¿sí? O después de haber tenido una tercera cesárea y se les planteaba que se tenía que hacer la salpingoclasia porque estaba en riesgo su vida. Entonces, hay un manejo que no, o sea, la información que se anota en estos formatos, más que ser una forma que muestre la condición y la situación que llevó a la toma de esa decisión, se unifica como paridad satisfecha. Entonces eso, desde mi punto de vista, tiene implicaciones éticas muy serias, porque al final lo que hay ahí es una mentira, porque no todas las mujeres lo hacen por tener su paridad satisfecha, ¿no? Y tan es así que tuve dos mujeres que no pudieron seguir participando porque el haber sido sometidas a la salpingoclasia les generaba mucho dolor y mucha frustración por no haber tenido el número de hijas e hijos que deseaban. Entonces, ahí hay una cuestión que me parece que es importantísima mirarla desde estos planteamientos de la bioética, ¿no? Bueno, a manera de cierre, las experiencias de las mujeres muestran condiciones de vulnerabilidad durante el embarazo, parto, cesárea, consejerías de planificación familiar y utilización de métodos anticonceptivos. Los principios de la bioética de autonomía, justicia, no maleficencia y sí beneficencia pueden ser cuestionados a partir de estas experiencias. Las prácticas al interior de las instituciones del sector salud muestran atentados a la dignidad y derechos reproductivos de las mujeres. Los procesos de toma de decisión en planificación familiar están cargados de aspectos subjetivos en los que los estereotipos de género juegan un papel fundamental, pues las percepciones sobre las mujeres y los varones influyen favorable o desfavorablemente en dichos procesos, afectando directamente la salud sexual y reproductiva de ambos. Los servicios de consejería para los varones fueron más completos, a ellos se les brindó información detallada. Sin embargo, se invisibiliza la participación de los hombres en los procesos reproductivos, lo que afecta desfavorablemente no solamente la salud reproductiva, sino la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y crianza de hijas e hijos.
Y yo anoto aquí, como último, es una tarea pendiente para mí revisar las prácticas médicas en los procesos de toma de decisión y planificación familiar a la luz de los planteamientos y aportes de la bioética aplicada. Que deseado comentar, y le decía al doctor Juan María, que para mí, si no es bioética aplicada, pues es meramente retórica.